Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otra vez eh, conversando con ustedes en este canal. Y hoy, en este momento, nos corresponde analizar, es corta, por dicha, analizar la unidad relativa a la suspensión y ruptura de los contratos de trabajo. Como pueden haber visto, vamos a hablar primero de la suspensión de los contratos de trabajo. Ahí vamos a hablar de sus generalidades, de sus causales y de la gestión de suspensión. Y en segundo lugar vamos a hablar de la finalización del contrato de trabajo. Aquí esto parte de que todo en la vida nace, se desarrolla y muere. El objetivo general de la lección es lograr que ustedes tomen conciencia de que las relaciones laborales pueden suspenderse como medida previa, pero también pueden llegar a finalizar. Con lo anterior se conocerán las causales de suspensión y finalización de las relaciones laborales. Y en cuanto a los objetivos específicos, vamos a conocer las generalidades del concepto del Instituto Laboral de la Suspensión, saber de las causales de dicha suspensión, así como eso de su tramitación, y darnos cuenta de las causales para la finalización del contrato de trabajo. Bien, en cuanto a los dos temas, en cuanto a la suspensión y a la ¿cómo se llama? A la finalización. Es del caso hacer ver que el derecho laboral, como hemos visto desde la primera lección, tiende a la estabilidad y busca, aunque en Costa Rica pareciera ser letra muerta, busca la permanencia de la relación laboral. Pues obviamente, como he dicho, perdón, en varias oportunidades, el trabajador es la parte más débil de toda relación laboral. Entonces, el derecho laboral tiende a protegerlo dotándolo de esas condiciones de estabilidad en lo que es propiamente la longevidad de la relación laboral. Sin embargo, tenemos claro que la relación laboral, como institución nacida de la relación de personas, es algo que no está escrito en piedra. Con esto quiero decir que es una situación que eventualmente se acaba. Todos, hay gente longeva, hay gente de 100 años, pero es de admirar que duren 100 años, ¿verdad? Pero aún así, con sus 100 años, llegará el día en que fallezca, ya sea a los 100, a los 101, a los 102, a los 102, a los 103, va a fallecer. Eso es inexorable. O sea, nadie es eterno. Nadie es como Matusalén según la Biblia que vivió 900 años. Y aunque todavía hay gente que crea eso, pues obviamente eso es algo metafísico, algo que no se da. Entonces las relaciones acaban, pero en materia laboral se conoce una situación previa a la finalización de la relación laboral, y esa situación previa a la finalización es el caso de la suspensión. Aquí el derecho laboral lo que busca es darle una oportunidad a la relación, la cual pues no se va a desarrollar plenamente, no va a haber trabajo y por ende no va a haber salario, pero el hilo de esa relación ahí está. Eso es como que está invernando, está latente, está dormido, pero está. Después pues acaban las situaciones que dieron luz a esta suspensión, y entonces vuelve otra vez la relación laboral a desarrollarse de una manera plena. Eso es, eh, eso es bien importante, eso es básico, y vuelvo a insistir, lo que se trata es de examinar este fenómeno natural
y verlo desde la perspectiva propia del derecho laboral. Bien, ya en cuanto a la suspensión de los contratos de trabajo, dice que derivado del principio de estabilidad laboral, las causas de suspensión conforman una tendencia moderada que busca mantener la continuidad del vínculo laboral, y la vigencia del contrato de trabajo, aunque las principales obligaciones de las partes, sea prestar servicio y cobrar salario, quedan en suspenso por un determinado lapso. Eh, Aquí, como dije, lo que se busca como medida in extremis, así se dice en latín, es mantener la relación, mantenerla subyacente, mantenerla dormida, mantenerla en hibernación, por mantenerla. La idea es que una vez que se agoten los motivos que dieron lugar a la suspensión, la relación vuelva a presentarse otra vez. Bien. Dice, toda suspensión es temporal y derivada y depende directamente de una cierta circunstancia, la que una vez superada deja atrás el congelamiento de la relación, reanudándose el contrato a todos los efectos. Esto quiere decir que no hay suspensiones eternas. Son dictadas por motivos de oportunidad. Inclusive en esta época, de marzo para acá, el Ministerio de Trabajo se ha visto superado atendiendo las, eh, los pedidos de suspensión de relación laboral en razón de todo esto de la pandemia y en relación a todo lo anterior. Hoy, más que nunca, están vigentes miles de suspensiones de trabajo. Esto motivado a que las empresas no pueden laborar, a que las empresas tienen que cerrar el comercio, y poco a poco pues se va a ir bajando esa presión, ya lo sentimos, ya se abre un poquito más y ojalá que no entre la segunda ola, porque la segunda ola volvemos a confinarnos, pero se trata de eso, de mantener la relación en estado subyacente. En cuanto a las causales de suspensión de los contratos de trabajo, vamos a encontrar cuatro tipos de factores. Los factores exógenos a la relación, es decir, aquellos que están más allá de la relación de trabajo, los factores atribuibles al patrono, los factores dependientes del trabajador y otros motivos. Dentro del primer grupo, o sea, los factores exógenos a la relación, nos vamos a encontrar la falta de materia prima no atribuible al patrono. Eso se encuentra en el numeral 74, inciso A del Código de Trabajo. Se han dado casos ya no relacionados tanto con la pandemia, sino los pequeños casos que se dieron anteriormente, de empresas que de alguna manera tuvieron que suspender sus contratos laborales por cuanto no tenían materia prima. Este caso se dio hace varios años en Costa Rica, cuando China, ahora unos 10 o 12 años creo, cuando China estaba en plena construcción de una represa monumental, una represa que el dique tiene 5 o 6 kilómetros y ocupó el 80% de la producción de hierro a nivel mundial y más del 90% de la producción de cemento a nivel mundial. Eso quiere decir que, por ejemplo, Costa Rica en esa época pues se bastaba con el cemento, porque en Costa Rica creo que son dos o tres empresas producen cemento y los materiales están aquí. La mezcla de arenas y piedras pues se hace aquí, se produce aquí. No había problema con el cemento. Donde hubo graves problemas es con el aprovisionamiento de hierro. El hierro ustedes saben que es un metal. El problema es que China tenía una urgencia desesperada de hierro, entonces disparó todos sus recursos para captar el hierro a nivel mundial. Sufrió mucho la empresa automovilística, pues se redujo el aprovisionamiento de hierro. De alguna u otra manera, las empresas surtidoras de este mineral, en sus distintas formas, estaban saturadísimas. Y trabajando
casi, no sé, bueno, son 24, pero digamos, trabajando 30 horas al día, si se pudiera hacer eso, no daban abasto con los pedimentos chinos. Entonces el hierro sufrió mucho. Ustedes saben, en Guásimo está una fábrica nacional que se encarga de todo lo que es la producción de productos basados en el hierro. Hace clavos, hace tornillos, hace varilla y muchas de las cuestiones en este mineral que se ocupa en construcción. Mallas, por ejemplo, la malla que tenemos frente a la casa, ese tipo de cosas las hacen ahí. Se llama, ahí tiene algo terminado en tica, galvatica, no sé cómo se llama. De hecho, ustedes pueden ver, si les ha tocado salir de Limón, ir para San José, que a veces van caravanas de contenedores, no de contenedores, sino de plataformas que llevan, les voy a decir cuántos, llevan 4 3 2 1 4 7 9 10 10 piezas puras prácticamente de hierro, esa es materia prima, son muy largas, deben tener 10, 12 metros y pesan como un mal matrimonio y los van llevando por carretera a este lugar que está en Guásimo. Creo que en la primera bomba, yendo hacia San José, en la primera bomba que está a mano izquierda, ahí se dobla a la derecha y se llega a esta empresa. Luego también pueden ver si son curiosos en eso, yo sí lo soy, los trenes salen de Limón y van cargados con 8 o 10 carros que llevan más o menos una, una carga parecida y tal es el caso que esta empresa hizo un desvío, hizo una espuela se llama, para que los trenes de Fecosa entren allí y descarguen esta materia prima. Bien, en esa época la materia prima pues no se daba, por más que quisiera, por mejor cliente que fuera, no lograba aprovisionarse fuera del país. Costa Rica no produce ese tipo de mineral. No sé si tendrá las minas para montar una acería, se llama así acería, pero simplemente no lo hace. Entonces depende total y completamente de lo que el mercado extranjero envíe. Como no enviaba, entonces varias veces esta empresa tuvo que pedir suspensión de contratos porque tenía parte de sus trabajadores sin hacer nada. Principalmente lo que se llamaba empleados de producción de qué sé yo, de malla, de clavos, una cosa así. Si no tenían con qué alimentar las máquinas que producen los clavos, que producen los alambres, que producen las mallas, nada hacen. Entonces en ese caso se pidió, en varias oportunidades, se pidieron suspensiones de los contratos de trabajo. Y la empresa lo justificaba manifestando que no había materia prima. La materia prima no llegaba, no había. En el mercado internacional no había. Entonces, ¿qué puede hacer? Vean que esto es total y completamente independiente del productor. El productor nacional necesita de esa materia prima. Si no la tiene, si no le llega, no se le puede atribuir al productor eh, que los trabajadores no tengan que hacer. Entonces, por ese lado, pues, nos encontramos con una de estas causas de falta de materia prima. Fuerza mayor y caso fortuito es otra de las causales, está en el 74 inciso B. Y se dio, bueno, se iba a dar, pero suerte que los dioses de arriba, de abajo o de donde fuera, si es que son dioses, nos perdonaron, porque en el año 88, lo que está pasando para la otra semana, con este huracán que bueno, esta tormenta tropical, que por lo que he leído, se va a convertir en un huracán y va a afectar directamente, va a impactar la zona entre la frontera entre Honduras y Nicaragua. Eso mismo en el año 88 iba a suceder con Costa Rica y el huracán Juana. Los pronósticos daban por un hecho que iba a pegar en Limón, aquí. Entonces, sus padres, tal vez, familiares, pueden contarles historias de Limón quedó prácticamente vacío
solo habían carros de policía y carros de la Comisión de Emergencias, del ICE y el carro del licenciado Mainieri, que se quedó aquí. Entonces era una situación muy particular y recuerdo que en esos tiempos la fábrica en Baco, en el barrio que lleva el mismo nombre, funcionaba a total capacidad con la producción de papel, de cartón, de cajas y de todo esto. Esto ya prácticamente hoy no existe. Entonces esa fábrica eh, tuvo que, días previos a que el meteoro este entrara a Limón, tuvo que deshacer las torres de bobinas de papel y tratar de ponerlas a nivel más plano posible, no hacer 3 4 5 pisos, sino hacer uno 2 si acaso, por efecto de si el huracán entraba y arrasaba y cualquier otra cosa, pues tratar de aminorar un poco los daños que hubiera. Si después de eso el huracán entraba y afectaba, ahí es donde se presenta un hecho fortuito o un caso de fuerza mayor. Porque estando la empresa afectada, entonces perfectamente el patrono puede decir, perfecto, solamente se me quedan trabajando ciertos trabajadores para volver a levantar esto y caso contrario los demás quedan suspendidos. Hace varios años, no recuerdo exactamente cuánto, se dio el llamado terremoto de Cinchona. El terremoto de Cinchona se llama así porque tuvo origen en esta parte. Esta parte está ya por San Miguel de Sarapiquí. Se llega por allí a Vara Blanca y ahí estás a la vueltita del volcán Poás. Ahí fue donde se dio el epicentro. Cayeron, yo pasé por ahí días después, cayeron unas paredes sobre el cauce del río Sarapiquí. Era algo que uno dice, ¿cómo es posible? Dios, parecían juguetes y era una cantidad inmensa de tierra que se desprendió. Las casas se las llevó, las arrastró. Había una mala vibración allí, la gente que quedó enterrada y las casas destruidas. Todavía se puede pasar y se ven casas abandonadas, se ve una iglesia, una ermita abandonada. Allí, cuando si van por ahí, pasan y se van a dar cuenta que ahí está Industrias del Ángel. Industrias del Ángel es muy conocida por cuanto de los golosos, ¿verdad? Hace jaleas, hace dulce de leche y este tipo de productos muy sabrosos porque son dulces. Bien, esta empresa sufrió. Después del terremoto, por lo que leí, después del terremoto, pues inmediatamente toda la gente salió y lo primero que hace, pues por una condición natural, es ir a buscar a los suyos. Entonces se produjo una desbandada de trabajadores. El terremoto fue a la una de la tarde y unos minutos. Y salieron en desbandada para buscar los suyos, qué sé yo, su casa, sus hijos, su esposa, su esposo, quien sea. Y la empresa sufrió. Ya en lo que es estructura física sufrió. 12, unos días después, la gente volvió a la empresa, ya pues, unos con tragedia y otros sin tragedia, y todo el mundo es así completamente asustado. Y encontraron que la fábrica estaba detenida y que tenía afectaciones en la estructura. De tal manera que entonces los dueños, y en un gesto que me pareció de una nobleza muy grande, los dueños reunieron a los trabajadores y hablaron con ellos y les dijeron esto. La empresa tiene estos daños, eso hay que repararlo. Entonces lo que surge es lo siguiente. Nosotros tendremos que contratar a, qué sé yo, a los maestros de obra, a los ingenieros, a los que vayan a decir cómo se va a reparar. Pero también tenemos que contratar a personas que se van a encargar de hacer las reparaciones. Es decir, se van a encargar de llevar los bloques de cemento, de hacer mezcla, de limpiar escombros, de todo ese tipo de cosas. Y entonces hay una oferta. La oferta es la siguiente. A partir de este momento, quien quiera seguir manteniendo su relación laboral, a partir de mañana a X hora, no sé qué horas, llega, pero viene con ropa que se va a hacer, que se va a dañar total y completamente, y botas de hule, porque lo que vamos a hacer es que a partir de ahora todos,
aunque usted lo que se dedicara fuera a pelar frutas para efecto de hacer mermeladas, aunque usted se encargara de envasar la mermelada, hay cuestiones de esos trabajos, pero que son suaves. A partir de ahora todos, dependiendo de su capacidad, dependiendo de su fortaleza, se va a dedicar a eso, a barrer, a limpiar escombros, a remover cosas, a llevar productos de construcción. Y entonces el salario les va a seguir corriendo. Si no pueden, si no quieren, entonces se va a suspender los contratos por el lapso que dure las reparaciones, y cuando la fábrica vuelve a arrancar, se les vuelve a llamar. Y los que estén de acuerdo levanten la mano. Entiendo que casi todos dijeron que iban. Entonces, por decirlo de alguna manera, y no quiero que se entienda que discrimino por mujeres o lo que sea, no, sino que para representar algo bien gráfico, pues las damas en ese momento dejaron en su casa los aretes, dejaron los anillos, eh, las uñas tan bonitas que a veces tienen, y metieron las manos al trabajo, a ese trabajo grosero, pero en pocas semanas lograron arrancar otra vez la fábrica, y hasta el momento. Los que no quisieron, pues se les suspendió el contrato de trabajo, y una vez que la fábrica volvió a, a producir, se les llamó. Como veremos, los que siguieron trabajando, pues siguieron descontando su salario. No salario de peón, sino el salario que tenían. Y los que no, pues simplemente durante todo ese tiempo no trabajaron, más no ganaron. Esa es la situación que tiene la suspensión de contratos de trabajo, que las dos principales obligaciones se cortan. Es decir, no hay trabajo, por un lado, y dos, no hay salario, por el otro. Esos son casos de fuerza mayor. Piénsese nada más, por ejemplo, se dio otro, pero hace muchos años, hace atrás, cuando en San José, en la fábrica de pinturas Protecto, que entiendo que tenía tres áreas productoras, una prendió fuego. Se quemó horriblemente. Entonces, los empleados de esa área se les dijo exactamente lo mismo: o ayudan a limpiar, ayudan a todo eso, y eventualmente después pues ayudan a construir, a reconstruir, o les suspendemos el contrato de trabajo. Pues la mayoría dijo: aquí seguimos. Es un cambio por otro. Simplemente pues habrá que, supongo que el oficinista varón, para que no digan que el ejemplo solamente es femenino, pues dejará su camisa bonita, dejará su pantalón de vestir, si es que así va a trabajar, y se pondrá unas botas colibrí y unos pantalones pues viejos, o si no viejos, propios para dañarlos, para trabajo fuerte, y dejará su reloj y se quitará sus anillos, pues necesita las manos completamente libres para dedicarse a la labor grosera de la construcción. Por ese lado, pues entonces no hay inconveniente. Eh, Luego hay factores que tienen que ser atribuibles al patrono únicamente, están en el 74.c del código, y es el caso de la muerte o incapacidad del patrono. Piénsese en una empresa que dependa como cabeza del patrono, que el patrono sea el encargado de la dirección de la empresa, de todo lo que tiene que ver con la empresa, y el patrono se enferma o se muere. Bueno, mientras se busca qué hacer, mientras se busca un sustituto en caso de fallecimiento, mientras los deudos deciden si van a seguir o no van a seguir con el negocio, con la empresa, se pueden suspender los contratos de trabajo. Más claro es el hecho de que se recrea muy bien con el siguiente ejemplo. Pienses en una persona que es asistente dental, o sea, trabaja con un dentista al cual lo asiste. Y no son las labores, no me refiero propiamente a las labores asistenciales de secretariado. Claro, hay médicos que las necesitan. Yo me refiero al asistente dental, la persona que tiene conocimientos, ha llevado cursos y prepara ciertos productos que le van a poner al paciente en la boca, prepara los instrumentos. Es una cuestión un poco más técnica, más especializada. Piénsese que fallece el trabajador. Perdón, no, fallece en un caso, o se enferma o sufre un accidente en el segundo. En el caso del fallecimiento, pues tal vez
los deudos del dentista no quieren dejar el punto comercial, que significa un buen consultorio, y eventualmente traen a un familiar, traen a otro dentista, se lo ofrecen para que continúe con esa saga. Y si es posible, pues mientras se llega a eso, se suspende el contrato de trabajo. O si no, se suspende el contrato de trabajo por espacio de un mes o 5 o 6 semanas, a efectos de que los deudos analicen qué hacer. Si al finalizar esas 5 semanas no encuentran quién se haga cargo del local, no encuentran quién del consultorio, perdón, no encuentran quién lo asuma, entonces van a tener que pedir la finalización del contrato y con eso pues cancelar las prestaciones de este asistente, toda vez que al fallecer el dentista, pues esta persona queda sin asistir prácticamente a nadie. Pero este es el único caso que hay de factores atribuibles únicamente al patrono. Luego tenemos los factores dependientes del trabajador. En el 78, perdón, está lo referente al resto del trabajador. Aquí yo solicito que se tenga claro que el código, como ya les he dicho muchas veces, data de 1943. En 1943 el procedimiento penal era completamente distinto a lo que es hoy. El procedimiento penal de 1943 era básicamente, ni siquiera era ABC, era A nada más. Hoy estamos por D o F, cuestiones de esas. Con esto quiero decir que en aquel tiempo eh, detenían a una persona sin condenarla, obviamente. Estoy hablando de detenciones previas a una eventual condena. Detenían a una persona y simplemente iban a lo que llamaban el hueco y lo dejaban ahí 6 meses, un año, una cosa así. Bueno, mientras hoy cambia. Hoy por lo general la cárcel es la última razón. Y la queja ha sido que en asuntos penales la gente quisiera, pues, la gente ofendida obviamente quisiera que detuvieran a la persona, que detuvieran al tipo que asaltó, al tipo que cometió esto o lo otro, al acusado. Por eso se produce solo en última instancia. Mientras que la persona pues dé señas de que no va a evadir la investigación y que no va a causar males distintos, no la van a detener. Eso quiere decir pues que en este caso, si se arresta al trabajador, hoy es más fácil saber cuánto va a estar detenido, porque por lo general en casos muy crudos, principalmente drogas o asesinatos, les asignan un término de 3 meses, 6 meses, hasta un año de arresto, previo a que venga el juicio. Entonces esos 3 meses, 6 meses o un año, eso sería la suspensión del contrato de trabajo. El contrato queda ahí subyaciendo. Pero en casos muy complicados, pues obviamente el trabajador sabe que si después lo liberan sin esperando juicio, difícilmente va a tener empleo. Pero por lo menos entonces van a tener que liquidarlo. Otra es la incapacidad del trabajador por menos de 3 meses, artículo 79. Aquí tienen que tener claro que el artículo 79 del código fue en algún momento visto por la sala constitucional. Ese artículo 79 que habla sobre las suspensiones de los contratos de trabajo indica 79. Igualmente es causa de suspensión del contrato sin responsabilidad por el trabajador la enfermedad comprobada que le incapacite para el normal desempeño de sus labores durante durante un periodo no mayor de 3 meses. Cuando un trabajador cae en una enfermedad, es la caja de seguro social la que lo incapacita, la que le da una incapacidad, es el término técnico. Al darle esa incapacidad, el patrono deja de pagar, después del tercer día, deja de pagar la mitad del salario y únicamente la caja de seguro asume, para eso es el seguro, asume la posibilidad de pagarle el subsidio. El subsidio está en el 60% del salario que el trabajador recibiría. Esto por menos de 3 meses. Dice, salvo en disposiciones especiales o que se tratara de un caso protegido por la ley de seguro social, la única obligación del patrono es dar licencia al trabajador. Al darle licencia, la relación continúa, pero está suspendida. Entonces la licencia debe ir, salvo que, y hay un reglamento de incapacidades, diga otra cosa, después de un trabajo continuo, no mayor de 3 meses y no mayor de 6, se le pagará medio salario. Esto es salvo que, porque, vuelvo a insistir, este artículo data también del año 43
y el último reglamento de incapacidades es de la década pasada, entonces obviamente hay un desfase de 50 años. Esa es la parte donde uno dice no entró aquí al trabajador. Luego el artículo 80, ese fue anulado. El artículo 80 del código manifestaba que después de 3 meses de incapacidad el trabajador perdía el trabajo. Lo decía con otras palabras, obviamente, pero lo que quería decir era eso. La Sala Constitucional consideró que eso era discriminante y que eso afectaba al trabajador y que eh, precisamente era total y completamente lo contrario a lo que se deseaba. Si un trabajador, no hablo de riesgos de trabajo, si un trabajador de un momento a otro le aparece una enfermedad X de tratamiento, que es de 1 año de tratamiento, 2 años de tratamiento, si lo cortase el patrono, el trabajador pues prácticamente vería completamente disminuida su posibilidad inclusive de salud, inclusive estaría comprometida su vida. Entonces hoy es prohibido despedir a los trabajadores que tengan largas enfermedades, es prohibido. Simplemente el patrono lo que hace es, comillas, lavarse las manos porque la caja de seguro es la que va a pagarle el subsidio. El patrono no gasta nada. Entonces el patrono lo que hace es que repone ese puesto a través de licencias. Contrata personas para que vayan haciendo licencias. La obligación del trabajador incapacitado es presentar una nueva incapacidad, presentar una nueva incapacidad, presentar una nueva incapacidad, bueno, hasta que le den de alta. Una vez que le den de alta, el trabajador tiene que reintegrarse al trabajo. Pero vuelvo a insistir, el artículo 80 que fue anulado, lo que decía era prácticamente que después de 3 meses el trabajador perdía el trabajo. Pero vuelvo a insistir, la sala constitucional pues dijo que eso era totalmente contraproducente, pues afectaba no solo la salud, sino que comprometía la vida. Y es cierto, en enfermedades largas pues los tratamientos no son de 5 días, los tratamientos pueden ser muy largos. Piénsese cualquier tipo de cáncer, cualquier tipo de otras enfermedades del aparato circulatorio, cuestiones de esas. Y si definitivamente el trabajador no puede volver a laborar más, pues la caja de seguros se encargará de liquida, de declarar que está incapacitado completamente. Entonces allí lo que le dará será una pensión por invalidez. Y el patrono cumple pagando las prestaciones a las que tenía derecho el trabajador hasta ese momento. Y por último tenemos las licencias y permisos sin goce de salario. Esos son los que pide el trabajador, qué sé yo, pues quiero dar un mes sabático. Y yo hablo con mi patrono. El problema es que si yo soy patrono y un trabajador me pide un año sabático para ir a divertirse, yo voy a ver como que no tiene muchas ganas de trabajar. Pero recuerden que en otro tipo de situaciones todavía la seguridad social ha ido creciendo y hay un reglamento que faculta a los trabajadores que cubran, que acompañen a un pariente, por lo general hijos o padres, con enfermedades de estado terminal, se les da una licencia en la cual la caja les paga un subsidio y ese trabajador durante ese tiempo no va a tener relación laboral, la relación laboral va a estar guardada, va a estar dormida, va a estar hibernando para que pueda atender esta otra situación. Creo que tengo por ahí un artículo de la... Hay una empresa en el país, es una multinacional, que a los padres de los hijos recién nacidos les da hasta 6 meses de licencia pagada para que atiendan, ayuden a atender a su retoño en ese momento. Ahí el caso salió en el periódico y se hace mención al trabajador que es, pues ese tipo pegó un jonrón de 4 esquinas porque de otra manera los hombres en ese aspecto estamos relegados. La licencia por maternidad es para la madre, no para el padre. Se ha querido hacer para el padre, pero se ha negado por parte de las autoridades de salud, aduciendo que saldría muy caro. Y también por debajo
hay un argumento subyacente que lo que dice es que no es necesario los padres en ese momento, porque por lo general los hombres somos un poco inútiles que no sabemos hacer nada para ayudar a la esposa recién parida. Bueno, ya eso es algo, si ahora está tan de moda hablar de discriminación, eso sería algo completamente discriminatorio, porque sí, uno, uno, uno debe tener claro que la paternidad es colateral, es completamente unida a la maternidad. Y que si está bien, uno no puede darle de mamar al hijo y cuestiones de esas que son exclusivas de la mujer, pues por lo menos puede ayudar a atender la casa, puede ayudar con los demás hijos, puede ayudar con estas situaciones, mientras la madre se recupera y el niño se afianza pues un poquito, se enraiza un poquito más. Pero desgraciadamente estos argumentos ceden ante las presiones de que es muy caro, antes de que no hay plata para poderle pagar eso a los padres. Bien, pero eso ya es completamente otro motivo. Y por último está el punto 4, que son otros motivos, que son la huelga y el paro legales. Huelga ya sabemos qué es la cesación de trabajo por parte de los trabajadores, siguiendo un procedimiento. El paro es lo mismo, solo que no es referido a los trabajadores, sino que es referido a los patronos. Entonces, si hay un paro de patronos, o si hay un paro legal, en ambos casos legal, si hay una huelga de trabajadores y se les da el visto bueno, pues esa huelga y ese paro suspenden los contratos de trabajo. Quiere decir que la relación se sostiene, la relación ahí queda, pero al no haber trabajo no hay pago. O al no haber pago no hay trabajo, en el caso de que sea los patronos los que hayan hecho el movimiento de paro. Bien. En cuanto a la gestión de la suspensión, aquí lo que quiero que les quede claro desde el primer momento es que ningún patrono declara por sí mismo la suspensión de los contratos de trabajo. El patrono lo que debe hacer es hacer un escrito debidamente justificado, de acuerdo a las causales que ya vimos, y presentarlo ante la Inspección General del Ministerio de Trabajo. Se presenta a la Inspección General y allí se toma nota de él y se hace una pequeña investigación. Digo pequeña porque no son muy largas y deben ser cortas, porque ya el patrono no está pagando salarios. Entonces se hace una investigación y se comprueba la causal. Entonces, si es un asunto referido al patrono, se comprueba eso. Si es la falta de materia prima, el patrono deberá comprobarla y lo comprueba diciendo, bueno, mire, yo tengo dos proveedores de materia prima, aquí están las notas donde no tienen materia prima, y luego busqué 5 más, y sí, me comuniqué con los 5 más para que me surtieran de materia prima, y los 5 me dicen que tampoco tienen. 5 y 2, 7, qué sé yo, 3 y 2, 5, 2 y 1, 3, lo que sea. Los que consulté, los que tengo acceso, no tienen. Por lo tanto, no puedo hacer otra cosa. Entonces, no, insisto, no es el patrono, no lo es quien declara la suspensión. Es, es la Inspección General del Ministerio de Trabajo. La que, haciendo el análisis, viendo las pruebas, llega a determinar que efectivamente la causal X está demostrada y por lo tanto suspende los contratos de trabajo. ¿Cuánto tiempo es la suspensión? Eso lo dice, lo afirma la Dirección General de Trabajo. Eso es viendo, pues, analizando cada caso por concreto. Y atención, aquí hay algo que también es muy importante. ¿A partir de cuándo rige la suspensión? No es a partir, no es necesariamente teniendo como parámetro el acuerdo de la Dirección General de Trabajo que suspende los contratos. Eso está bien, eso es lógico. Pero dice la ley que si la dirección, si la Inspección General acuerda suspender los contratos de trabajo, el plazo de suspensión se retrotrae al primer día en que se presentó la solicitud. Entonces, a partir de ahí, el trabajador, el patrono, no tendrá la obligación de pagar salarios. No es, vuelvo a insistir, no es, por ejemplo, pongámoslo en números muy sencillos.
Un patrono el día 1 de noviembre presenta una suspensión de trabajo basado en que falta materia prima. Perfecto. Lo presenta el día 1. Bien. El día 18, después de todas las investigaciones, la inspección general manifiesta que efectivamente que es una imposibilidad, que estamos ante la causal en cuestión y que por lo tanto no se declaran en suspenso los contratos de trabajo del patrono con los trabajadores X y Z, pero eso lo dice el día 18, pero con efecto al día primero. Eso quiere decir que si los primeros 15 días, la primera quincena, los trabajadores asesorados por un abogado se presentaron todos los días al centro de trabajo a hacer nada, pero se presentaron, marcaron o firmaron la hoja de asistencia, no sé cuál será. El día 18, esos 18, bueno, esa quincena, hablemos de números redondos, esa quincena no se les va a pagar y su asistencia llegó a nada. Lo hicieron bien, porque si el ministerio hubiera declarado sin lugar la causal, entonces sí, el patrono dice, perfecto, yo ya me dejaron sin nada, entonces yo voy a revisar quién vino los 15 días. Vean que es un juego que hay allí, pero lo importante es que se retrotrae al día en que se presentó la solicitud. Y como en este caso fue presentada el día primero, a partir de ahí es que viene retroactivamente, viene el no pago de salarios. En eso hay que tenerlo muy claro. Luego, así como la dirección es quien declara la suspensión, la misma suspensión es la que hace lo contrario. La misma inspección es la que dice, manifiesta cuándo tienen que volver los trabajadores a reintegrarse. Por eso es que entre los datos que se pide el nombre de los trabajadores afectados, el número de cédula y ahora se pide una dirección de correo electrónico. Porque una vez que se acabe el plazo dado por la dirección le notifica a los trabajadores. Y el trabajador tiene 2 días hábiles para reintegrarse a las labores. Si no lo hace, entonces puede ser despedido porque estaría haciendo abandono de la relación de trabajo, estaría haciendo abandono de cómo se llama, del, Dios ya se me olvidó, estaría haciendo abandono de las labores. Entonces en eso nuevamente hay que tenerlo muy muy claro para no causar problema alguno. 2 días. Y esto porque una de las causales de finalización del contrato de trabajo es cuando el trabajador se ausente sin justificación durante 2 días seguidos, consecutivos se llama, dentro de un mismo mes o 3 alternos dentro del mismo mes, sin justificación. Por eso es que el trabajador debe estar atento a que ya se está volviendo otra vez a llamar se les está volviendo a llamar para que vuelvan a entrar al trabajo porque de otra manera entran en problemas de ese tipo. Luego, bien, eso es con respecto a la suspensión del contrato de trabajo. Lo otro es relativo a la finalización del contrato de trabajo. En su momento, en las unidades anteriores, vimos la génesis de la relación de trabajo, cómo nace, cómo inicia todo esto. Ahora es el caso de ver cómo finaliza el contrato de trabajo. Y esto porque la vida tiene ciclos, el trabajo tiene ciclos, nace la relación de trabajo, la persona es contratada, dura X tiempo y un día se acaba. Bien, dice que pese a que el derecho laboral tiende a la estabilización de las relaciones de trabajo, las partes pueden ponerle fin dentro de las prescripciones legales existentes. Como vamos a ver, el contrato puede acabarse de varias maneras, y no solamente por una parte, sino por las dos, una y una. Dice, a tal efecto, en caso de rescisión unilateral, la parte que rompa el contrato de trabajo debe dar preaviso a la contraparte, preaviso que puede ser omitido haciéndose pago los montos que señala el artículo 28. El asunto es serio, el asunto es que así como el patrono va a despedir a un trabajador, pues le debe informar previamente. ¿Para qué? Para que tome medidas.
También, si el trabajador se va a ir, nadie lo puede tener pegado, pero avise con tiempo. Y eso es uno de los problemas más grandes porque el trabajador cree que simplemente me voy de hoy, de hoy para mañana. Y no debe ser. Debe dar el preaviso. Ahora, si necesita irse, así definitivamente necesita irse, hágalo. Pero entonces pague, convierte en dinero el preaviso. Páguele usted al patrono lo que el plazo que le hubiera tenido que haber dado. O sea, indemnícelo por irse de inmediato. Esta es una forma elegante, legal y justa, basada en la buena fe, de salir por la puerta grande y no por la puerta de atrás. Bien, los casos en que el trabajador, en que el patrono puede despedir sin responsabilidad a los trabajadores son los siguientes. Vamos a encontrarlos en el artículo 71, ahí los van a leer, ahí están las causales. Aquí estamos hablando de un incumplimiento de las obligaciones por parte del trabajador, eso se traduce en falta grave. El artículo 71 tiene las obligaciones y los incumplimientos que los trabajadores pueden incurrir. En esos casos, pues resultan ser despedidos. También en el artículo 72 vamos a encontrar las prohibiciones que tienen los trabajadores. Cuando un trabajador incurra en una prohibición, obviamente está incumpliendo con la ley y obviamente puede ser sancionado con el despido. Luego, las conductas del trabajador que afecten alguna de las dos normas anteriores tienen que ver con el concepto de falta grave. ¿Por qué? Por lo siguiente. En el artículo 81 encontramos causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo. Si las leen, bueno, como tienen que leerlas, cuando las lean se van a dar cuenta que huelen a viejo, ya están rancias. Esto por cuanto, vuelvo a insistir, el código data de 1943. En esa relación no se ha variado. Entonces tiene cierto olor a algo ya pasadito, a algo rancio. Pero lo importante es de estas causales que están aquí, la más importante para mí es la del inciso L. Porque el inciso L dice cuando el trabajador incurra en cualquier otra falta grave a las obligaciones que le imponga el contrato. Esto es lo que yo he dado en llamar un cheque en blanco. Y entonces, si el trabajador no está en ninguna de las causales que van de la A a la K, entonces, habiendo cambiado tanto las profesiones, las labores, los puestos de trabajo desde el año 43 a la fecha, queda entonces solamente el inciso L. Y el inciso L es ese, cuando el trabajador incurre en cualquier otra falta grave. Entonces aquí los patronos pues prácticamente tienen campo abierto para indicar, para pedir, para mostrar una falta grave. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la responsabilidad subjetiva y objetiva? La objetiva es esta que está aquí, que estoy hablando ahora, pero la subjetiva se acomoda en la falta grave, a la relación laboral, de acuerdo al patrono. Ahí era cuando yo hablaba de la maestra de preescolar, que pues cuando era sábado y día de pago, le gustaba ir a ver unos tragos y una vez con unos tragos adentro le gustaba mucho subirse a una barra de un bar y quedarse en ropa interior y bailar sensualmente y todo lo demás. Eso para mí no es nada malo, pero para quien el patrono de ella, sabiendo que es maestra, sabiendo que es punto referente para menores y para menores muy pequeños, pues obviamente ahí va a tratar de manifestar que se trata de una falta grave y va a pedir el despido por esa falta grave. Bueno, ya será el juez laboral el que con una mente más o menos abierta pues califique o no la falta como grave. Si la califica como grave, pues la dama en cuestión se deberá buscar otro trabajo. Por el contrario, si no la considera grave, si la considera pues algo que está haciendo en su tiempo libre y todo, pues la relación seguirá exactamente igual. Y si aún así el patrono no la quiere, pues tendrá que cancelarle sus prestaciones para poderse deshacer de ella. Otras causales de despido se encuentran también en los numerales 106, la conducta irrespetuosa del trabajador doméstico, en el 327, la aceptación irregular del pago de multas laborales y 369 y 377, huelga declarada ilegal. Aquí quiero
quiero decirles algo que es bastante importante. Como ustedes pueden ver, y siempre dentro de el entorno que yo le doy al código de trabajo, este cuerpo de normas no tiene otra sanción que no sea el despido. Ustedes no van a encontrar casos de suspensión a la relación laboral motivado por situaciones de disciplina. Ese no es el tema de las suspensiones laborales. Cuando se trata de una suspensión por un caso de indisciplina, eso es un ejercicio del poder disciplinario. Y se habla de que se suspendió, o sea, se le cesó en el trabajo por X días. Obviamente esos días no se pagan. Pero eso no es la suspensión que estamos hablando. Esa es la suspensión disciplinaria. Pero sí quiero ver que ya en el caso de finalización, nuevamente, insisto, el código de trabajo no tiene tintas medias. Es decir, lo único que tiene el código es estos artículos que les estoy poniendo aquí, que hablan acerca de la finalización del contrato de trabajo. Pero la sala segunda, que es la sala segunda de la Corte Suprema, que es la encargada de todo lo que es laboral, y cuyos fallos pues han de respetarse porque son los de más alta calidad y más alta jerarquía, ha establecido lo siguiente: el código de trabajo no tiene casos de sanciones de suspensión. Las convenciones colectivas sí, los arreglos directos también, y los reglamentos internos de trabajo sí. Es decir, esos tres cuerpos detallan este tipo de cosas. Como el código no las tiene, entonces entramos al campo de esos documentos que sí las pueden tener. Bien, ¿qué sucedería, por ejemplo, en el caso que un trabajador llegue 10 veces tarde en un mes calendario? ¿Con qué se le sanciona? Ustedes pueden revisar todas las normas estas que les he dado hasta este momento y se van a dar cuenta que tendrían que llegar a los tribunales a sostener que se trata de una falta grave. Pero entonces, como siempre, los ticos en esa especialidad es que no fui yo, me dejó el bus, es que mire, todo ese tipo de cosas. Y por lo general, ante este tipo de situaciones, los jueces se inclinan por proteger al trabajador y le hacen como una llamadita de atención, una advertencia, pero lo dejan trabajando. Esto porque de alguna manera, pues el trabajo es lo máximo. Entonces, la disolución de una relación de trabajo debe ir por otros linderos. Entonces la sala, viendo esto, lo que en un fallo importante, dijo que, bien, escuchen el argumento que dio la sala. La sala dijo, el que puede lo más, puede lo menos. Quiere decir con esto que si un patrono puede despedir, que es la sanción máxima, que es lo último, si puede despedir, que es lo más, puede también aplicar una sanción más benigna. Entonces puede suspender, no en el caso que estoy hablando, no es una situación de suspensión del trabajo, sino puede suspender disciplinariamente para no llegar al despido. Y le dio límites. Uno de los límites es que sea una pena proporcional a la falta. Entonces, si ustedes fueran patronos y tienen el problema de las 10 llegadas tardías, no tienen reglamento interno de trabajo, un abogado les podría decir dos cosas: despida o no. Pero vuelvo a insistir, es arriesgarse, es después perder la demanda y tener que pagar costas, tener que pagar daños y prejuicios y todo lo demás. En este caso, entonces, bien, usted le dice, tiene 10 llegadas tardías, lo cual ha causado perjuicio por esto, por eso y por aquello. Entonces yo lo voy a suspender con, y aquí es donde se debe aplicar esta proporcionalidad. Yo diría 3 o 5 días hábiles de trabajo. ¿Dónde duele eso? En la bolsa. Porque significa que el trabajador a fin de quincena o a fin de mes va a recibir de 3 a 5 días menos de salario. Y atención, si dentro de un plazo razonable, digamos en el mismo semestre, el trabajador vuelve a tener otro mes con 10 llegadas tardías o
en ese otro semestre durante 3 meses llegó 5 veces tarde, ahí sí es donde ya se configura una especie de falta grave. ¿Por qué? Porque ya fue advertido y ya fue sancionado y sigue en la misma. Y entonces sí, el trabajador ahí sí es muchísimo más probable que resulte ser despedido. Porque ya hay un antecedente y ya la falta ya se vuelve una falta grave. Entonces sí, la que está aquí en el artículo 82, inciso K, inciso L, perdón, es más probable que se pueda dar. Así es que como ven, la sala ha tenido en algunos momentos conceptualizar e ir adaptando poco a poco, vía jurisprudencia, ir adaptando esta situación. Porque el código no tiene. El código en eso es draconiano. La falta se castiga con despido. Y no hay un término medio. Ya existe por este fallo que les estoy comentando. Pero también, y ya para terminar, es importante que ustedes se den cuenta que así como como el patrono puede despedir al trabajador por falta grave, el trabajador puede renunciar con responsabilidad patronal. Es decir, puede dar por terminada la relación de trabajo, pero motivado en una falta del patrono. Eso está en el artículo 83 y ahí está citado el artículo 83 en mezcla con el artículo 84. Estas dos normas le permiten pues al trabajador, ya para finalizar, le permiten dar por terminado el contrato de trabajo por faltas en que incurre el patrono. Entonces, como pueden ver, las dos partes pues tienen posibilidad de una u otra. Pero siempre termino ya, no los molesto más, manifestando que el, 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 la finalización del contrato de trabajo es la sanción máxima. Por lo tanto, deben verla en esa perspectiva. Es preferible sancionar, es preferible suspender antes de ejecutar. Si lo ponen en materia, en relación con la materia penal, el Código de Trabajo solo tiene penas de muerte. Digo, el código laboral solo plantea la pena de muerte analógicamente en materia penal. Materia penal presenta distintas etapas de castigos, de sanciones por haberse apartado del correcto sendero. Entonces pide esto, pide penas pecuniarias, pide penas de casa por cárcel, pide penas de libertad controlada. Y ya en el último caso, pues dependiendo de la falta horrible, salvaje, terrible, puede pedir 50 años de prisión. El femicidio está en ese caso. Entonces, pues por ese lado, vean cómo claro, el derecho penal es un área muchísimo más elaborada en este campo. El derecho laboral no. El derecho laboral, pues en otros lares puede ser que esté más evolucionada, en el código laboral nuestro no. El código laboral nuestro se quedó, en mucha parte está en el año 43. Ya en otras partes, como veremos en este mes, sí, ya con la reforma procesal ya cambió un poco, ya le dio vuelta al asunto, pero en este lado no. En este lado seguimos estando en el año 43, donde eh, era blanco-negro, se acabó. Bien, con esto termino esta parte y ya queda la tesis lista para su discusión en la semana que empieza el 1, si el 1 o el 2, no me acuerdo, queda lista para su discusión y con eso creo que ya terminamos la materia para el examen, pero eso se los estoy indicando la próxima semana. Quedan todos, perdón, quedamos en paz y nos vemos pronto.